Felipe, un joven de 22 años, siempre supo que era adoptado. Beatriz, su madre adoptiva, nunca ocultó la verdad, pero evitaba hablar de los detalles más dolorosos de su pasado. Vivían en Porto Encantado, una ciudad tranquila junto al mar, donde el sonido de las olas se mezclaba con el canto de los pájaros al amanecer. La relación entre los dos estaba marcada por un amor profundo y una confianza inquebrantable, algo raro en muchas familias. Felipe sentía una gratitud inmensa por todo lo que Beatriz había hecho por él, pero en el fondo, siempre había una inquietud, un deseo de conocer sus orígenes. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Una noche, mientras preparaba la cena, Beatriz llamó a Felipe para hablar. El olor del ajo sofrito se extendía por la cocina, mientras la suave luz de las lámparas se reflejaba en los azulejos blancos. Felipe notó por la expresión en el rostro de su madre que algo serio estaba por venir, la tensión era nítida, casi palpable, como un peso invisible que flotaba sobre ellos. Felipe, necesitamos hablar de algo importante, dijo Beatriz, con voz suave, pero cargada de preocupación, mientras sus manos temblorosas descansaban sobre la encimera. Felipe se sentó a la mesa, sintiendo una leve incomodidad. Siempre fue sensible al estado emocional de su madre, intentando aliviar cualquier preocupación que ella tuviera. Sin embargo, esa noche parecía diferente, había una seriedad en el aire que él nunca había sentido antes. La cocina, normalmente un espacio de risas y relatos, ahora parecía estrecha, casi claustrofóbica, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Sintió que el corazón se le aceleraba, la incomodidad se transformaba en una anticipación inquieta. Claro, mamá. ¿Qué está pasando?, preguntó, observándola con atención, intentando leer en sus expresiones algo que lo preparara para lo que venía. Beatriz tomó las manos de Felipe con firmeza, sus ojos llenos de lágrimas que intentó, en vano, contener. Había una mezcla de tristeza y urgencia en su mirada, algo que Felipe nunca había visto. Ella respiró hondo, como si estuviera preparándose para atravesar un portal que la llevaría a un lugar doloroso de su memoria. El silencio que siguió fue cargado, cada segundo parecía durar una eternidad mientras Felipe esperaba, los pensamientos se mezclaban en su mente. Hay algo sobre tu pasado que nunca tuve el valor de contarte, comenzó, dudosa. Tu madre biológica tenía serios problemas psicológicos. No podía cuidar de ti y te dejó en una calle desierta cuando eras apenas un bebé. Las palabras de Beatriz parecían reverberar en el pequeño espacio de la cocina, llenándolo con un sonido sordo y pesado que ecoaba en la mente de Felipe. Sintió un nudo formarse en su garganta, una sensación física que lo ahogaba mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Siempre había sabido que su historia estaba incompleta, pero nunca imaginó algo tan sombrío. La idea de que su vida comenzó con un abandono en una calle desierta era casi insoportable, un golpe al corazón que no estaba preparado para recibir. No lo sabía, siempre me pregunté por qué me dejaron, pero nunca imaginé algo así, dijo, la tristeza mezclada con alivio por finalmente tener una respuesta. El peso de la verdad presionaba sobre sus hombros, haciendo difícil hasta respirar. Quería encontrar las palabras correctas, pero todo lo que consiguió fue un murmullo dolido, como si cada palabra fuera arrancada de su alma. Beatriz apretó aún más las manos de Felipe, como si temiera que pudiera alejarse de ella. Sentía la culpa y el miedo mezclarse en su pecho, creando un dolor que sabía que cargaría por el resto de su vida. No era solo la revelación de una verdad dolorosa, era el miedo de que Felipe la viera de manera diferente, de que la confianza que habían construido a lo largo de los años fuera irremediablemente destruida. Se inclinó hacia él, los ojos implorando perdón antes de que cualquier condena fuera pronunciada. Desde el momento en que te encontré, te convertiste en lo más importante de mi vida. Quería protegerte y darte lo mejor que podía, respondió Beatriz, la voz temblorosa, pero cargada de una sinceridad que tocaba el fondo del alma de Felipe. Sus palabras eran como un ancla en medio de un mar agitado, y él se aferró a ellas, tratando de encontrar algún tipo de estabilidad. Pero incluso con sus garantías, no podía alejar el vacío creciente dentro de sí, la sensación de que todo lo que sabía estaba empezando a desmoronarse. La abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas rodar por su rostro.
La sensación de vacío que siempre había llevado parecía comenzar a llenarse, pero al mismo tiempo, surgían nuevos miedos. Se preguntaba si alguna vez podría llenar completamente el agujero que esa revelación había dejado en su corazón. Había gratitud en su abrazo, pero también había dolor, un dolor que no sabía cómo expresar en palabras, un dolor que parecía arraigarse más a cada segundo que pasaba. «Te quiero, mamá. Gracias por todo lo que has hecho por mí», dijo, sintiendo una gratitud profunda, pero también un dolor que no sabía cómo expresar. Era como si estuviera tratando de sostener arena en sus manos, y cuanto más apretaba, más se escapaba entre sus dedos. Sabía que aún amaba a Beatriz, que siempre sería su madre, pero la sombra de la duda comenzaba a instalarse, y no sabía cómo lidiar con eso. Beatriz devolvió el abrazo con ternura, como si intentara proteger a Felipe de todas las heridas del mundo. Sabía que había más que decir, más verdades por revelar, pero por ahora, todo lo que quería era sostener a su hijo y alejar cualquier dolor que pudiera venir. El silencio que siguió entre ellos no era de consuelo, sino de una comprensión dolorosa. Era como si ambos estuvieran navegando en aguas desconocidas, sin saber hacia dónde iban, pero conscientes de que necesitaban seguir adelante, juntos, aunque el camino fuera difícil. Felipe era un joven decidido y trabajador. Cuando fue llamado para una entrevista en una empresa importante, se sintió emocionado, pero también nervioso. Se miraba en el espejo con atención, alisando el cabello y ajustando la corbata, buscando una confianza que parecía escapar de sus manos. El espejo reflejaba su imagen cuidadosamente compuesta, pero detrás de esa fachada bien arreglada, había un mar de incertidumbres y expectativas. Siempre se había preocupado mucho por su apariencia, un rasgo que heredó de Beatriz, quien siempre le decía que la primera impresión era esencial. La voz de ella parecía resonar en su mente mientras intentaba mantener las manos firmes y el corazón tranquilo. Mientras se arreglaba para la entrevista, algo en el cuarto de su madre llamó su atención, un anillo antiguo, con una piedra roja brillante, que reposaba en una caja de joyas. El cuarto de Beatriz era un espacio que siempre le inspiró curiosidad, lleno de pequeños recuerdos y objetos que él nunca cuestionaba mucho. Sin embargo, ese día, algo en ese anillo parecía llamarlo de una manera diferente. El anillo parecía emanar una aura propia, destacándose entre los otros objetos, como si estuviera esperando ser descubierto. Felipe se acercó a la caja de joyas con cuidado, casi con reverencia. «Este anillo es perfecto», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Se lo puso en el dedo y sintió una extraña conexión con el objeto, como si fuera algo más que un simple accesorio. El metal frío contra su piel se calentó rápidamente, y la piedra roja reflejó un brillo intenso bajo la luz del cuarto. El anillo parecía complementar su apariencia, dándole un toque especial que no sabía explicar. Era como si ese simple objeto llevara un significado más profundo, algo que aún no podía comprender completamente. Al bajar las escaleras, encontró a Beatriz en la cocina, preparando el desayuno. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma del pan tostado, creando una atmósfera acogedora. La rutina matutina de ellos era algo que Felipe siempre había valorado, un momento de tranquilidad antes de empezar el día. Sin embargo, mientras se acercaba, sintió una punzada de ansiedad, algo que no lograba identificar claramente. «Mamá, me voy a la entrevista ahora», dijo Felipe, tratando de ocultar la ansiedad con una sonrisa, mientras tomaba una rebanada de pan. Mordió la rebanada, pero la comida parecía perder el sabor en su boca mientras esperaba la respuesta de Beatriz. Beatriz se dio la vuelta, al ver el anillo en el dedo de Felipe, se mostró visiblemente sorprendida. Sus ojos se agrandaron por un breve momento antes de que lograra componer su expresión. Su rostro, que generalmente transmitía calma y seguridad, ahora parecía perturbado por algo que Felipe no lograba entender del todo. «Felipe, ¿por qué estás usando ese anillo?», preguntó, tratando de mantener la calma, pero con una voz que traicionaba una leve preocupación que Felipe captó de inmediato. Su tono no era de simple curiosidad, sino de una preocupación real, casi miedo. «Lo encontré entre tus cosas y me pareció bonito. Creo que combina con mi atuendo», respondió Felipe, despreocupado, mientras besaba la frente de su madre y salía. Intentó minimizar la situación,
pensando que la sorpresa de Beatriz era solo porque había hurgado en sus joyas sin pedir permiso. Sin embargo, lo que era una respuesta casual para él parecía tener un peso diferente para Beatriz. Beatriz se quedó observando cómo Felipe se marchaba, con los ojos fijos en el anillo, y una sombra de preocupación cruzó su rostro. Sintió una oleada de recuerdos inundar su mente, memorias que se había esforzado por enterrar profundamente. El anillo, que esperaba nunca volver a ver, ahora estaba de vuelta, y con él, todos los secretos y dolores que intentaba mantener alejados. Pero, obligándose a apartar los pensamientos, volvió a su rutina matutina, tratando, en vano, de sacudir la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El centro de Porto Encantado era vibrante, con calles concurridas y edificios modernos que contrastaban con la calma de las playas. Las tiendas en las aceras exhibían escaparates relucientes, y la gente caminaba apresurada, ocupándose de sus rutinas diarias. Felipe, sin embargo, parecía desconectado de esa agitación. Cada paso que daba en dirección a la sala de entrevistas iba acompañado de una sensación creciente de ansiedad. El anillo en su dedo, que antes le parecía un toque de suerte, ahora pesaba más de lo que podía explicar. Era como si, con cada paso, el metal frío apretara más contra su piel, trayendo consigo un sentimiento de aprensión que no lograba apartar. «Buenos días, señor Martins». «Gracias por recibirme», dijo Felipe, tratando de controlar el nerviosismo mientras ofrecía un apretón de manos firme. Sus palmas estaban ligeramente sudorosas, y esperaba que eso no se notara. Se esforzaba por mantener la compostura, pero el peso del anillo parecía extraer cualquier rastro de confianza que intentaba reunir. El señor Martins, un hombre de mediana edad con una expresión severa y ojos atentos, levantó la vista de la carpeta que contenía el currículum de Felipe. La sala de entrevistas, con sus paredes revestidas de madera oscura y muebles robustos, exhalaba una formalidad casi intimidante. La luz que entraba por la ventana proyectaba sombras largas por el suelo, y los rayos de sol que atravesaban las persianas iluminaban pequeñas partículas de polvo suspendidas en el aire. Al ver el anillo, la expresión de Martins cambió instantáneamente. El color desapareció de su rostro, y se quedó inmóvil por un momento, como si hubiera visto un fantasma. El aire en la sala pareció volverse denso, cada movimiento más difícil, como si el tiempo hubiera desacelerado. Ese anillo, era de mi hija, Mariana. Ella desapareció hace más de 20 años, dijo Martins, la voz temblando y los ojos muy abiertos, fijos en el anillo como si fuera un fantasma del pasado. La manera en que pronunció las palabras, mi hija, reveló un sufrimiento profundo, un dolor antiguo que estaba lejos de ser sanado. Felipe se quedó impactado, sin entender cómo el anillo podía causar una reacción tan fuerte. Su mente giraba, intentando juntar las piezas de ese rompecabezas inesperado. No sabía qué responder, su garganta estaba seca, y un frío recorrió su columna vertebral. Lo que había considerado un simple accesorio, algo para complementar su apariencia, ahora asumía un significado mucho más complejo y perturbador. Yo, no lo entiendo. Este anillo me lo dio mi madre adoptiva, Beatriz, explicó Felipe, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Lo que parecía ser un simple accesorio ahora se transformaba en una pieza central de un misterio que no sabía cómo desentrañar. La mirada fija de Martins en su mano hizo que Felipe sintiera una extraña conexión con el pasado desconocido de su propia vida, algo que nunca había previsto. Martins respiró hondo, intentando recuperar el control. Parpadeó varias veces, como si intentara apartar la niebla de los recuerdos que lo invadían. ¿Puedes contarme más sobre tu madre adoptiva?, preguntó Martins, la voz aún temblorosa, pero más controlada, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si estuviera a punto de escuchar la respuesta más importante de su vida. La seriedad en sus ojos era innegable, necesitaba entender la conexión entre el anillo y Felipe, y lo que eso significaba para la desaparición de su hija. Felipe comenzó a contar su historia, sintiendo la tensión crecer con cada palabra. A medida que hablaba, la sala parecía disminuir a su alrededor, y el peso de la mirada de Martins hacía que la conversación fuera más difícil de lo que podría haber imaginado. No podía evitar notar la mirada intensa del señor Martins, que parecía ver más allá de las palabras,
como si buscara una verdad oculta, una conexión que tal vez ni Felipe supiera que existía. Cada detalle que compartía parecía encender una nueva chispa de esperanza y desesperación en los ojos de Martins, como si cada palabra pudiera llevarlo más cerca de la verdad sobre Mariana. De regreso en casa, Felipe encontró a Beatriz sentada en el sofá, visiblemente nerviosa. La sala estaba iluminada por una luz tenue que provenía de la lámpara de pie, creando sombras largas en las paredes. El sonido distante de las olas rompiendo en la playa, generalmente reconfortante, ahora parecía amplificar el silencio tenso que flotaba entre ellos. Era un escenario que debería traer paz, pero la tensión que se acumulaba era imposible de ignorar. Beatriz, con los brazos cruzados y los dedos entrelazados, parecía perdida en sus pensamientos, como si anticipara la tormenta que estaba por suceder. «¿Cómo te fue en la entrevista, querido?», preguntó Beatriz, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La fragilidad en su voz era inconfundible, un contraste marcado con la seguridad que siempre había demostrado. Sabía que algo había cambiado, que una parte del pasado que tanto temía había resurgido. Su corazón se aceleraba, cada latido resonando en su mente como un reloj de cuenta regresiva. «Fue interesante», respondió Felipe, tratando de parecer casual mientras se quitaba el anillo del dedo y lo giraba entre los dedos. El anillo que antes le parecía tan encantador ahora se convertía en un símbolo de incertidumbre, un enigma que no podía ignorar. Observaba la reacción de Beatriz, buscando en los mínimos detalles de su expresión cualquier pista que pudiera aclarar sus dudas. «Mamá, necesito preguntar sobre el anillo que estoy usando». Beatriz levantó los ojos, visiblemente nerviosa, y la sonrisa que forzaba se desmoronó. Era como si todo el esfuerzo por mantener la fachada de tranquilidad se deshiciera en ese instante. Las palabras de Felipe traían a la superficie memorias que había enterrado con tanto esfuerzo, recuerdos que prefería mantener en el olvido. Su mente vagaba por terrenos peligrosos, reviviendo momentos que luchaba arduamente por olvidar. La tensión en su cuerpo era evidente, sus manos comenzaron a temblar ligeramente, algo que intentó ocultar. «Claro, hijo. ¿Qué quieres saber?», dijo ella, con una voz más baja de lo normal, casi un susurro. Intentó parecer desinteresada, pero la fragilidad en sus palabras delataba su nerviosismo. Sabía lo que se avecinaba, pero no tenía cómo prepararse para ello. Su mirada evitaba la de Felipe, fijándose en un punto cualquiera de la sala, como si esperara que, al no mirarlo, pudiera retrasar lo inevitable. El entrevistador, señor Martins, dijo que el anillo era de su hija, Mariana, que desapareció hace 20 años. ¿Conoces a esta Mariana?, preguntó Felipe directamente, sintiendo una ola de adrenalina mientras esperaba la respuesta. La mención del nombre, Mariana, parecía flotar en el aire, cargada de un peso que no entendía completamente, pero que sentía intensamente. Su corazón latía con fuerza, cada pulsación trayendo una nueva dosis de incertidumbre y expectativa. Observaba cada matiz del rostro de Beatriz, esperando captar cualquier señal que delatara la verdad. Beatriz vaciló, desviando los ojos de Felipe. El nombre de Mariana la golpeó como un puñetazo, trayendo de vuelta una avalancha de emociones que pensaba haber enterrado para siempre. Ese nombre llevaba un peso que no podía soportar, y su mente viajó a tiempos que intentaba olvidar. El pasado que tanto se esforzó por ocultar comenzaba a emerger, amenazando con derribar el frágil equilibrio que había construido a lo largo de los años. No conozco a nadie con ese nombre», respondió ella, pero su voz temblaba. La mentira era evidente, un esfuerzo desesperado por mantener a Felipe alejado de una verdad dolorosa. Sabía que era cuestión de tiempo hasta que él descubriera todo, pero no estaba lista para lidiar con las consecuencias. Su respiración era irregular, y luchaba por mantener el control, pero las palabras escapaban de sus labios sin la fuerza que deseaba. Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta de Beatriz no sonaba verdadera, y sabía que había algo más. La sensación de incomodidad se profundizaba, transformándose en una sospecha cada vez más inquietante. Observó la vacilación de Beatriz, y la forma en que evitaba su mirada solo sirvió para aumentar sus dudas. No podía ignorar el instinto que le decía que algo estaba muy mal. «Mamá», él parecía muy seguro de que el anillo era de su hija.
¿Estás segura de que no conoces a esta persona? Insistió Felipe, la urgencia en su voz traicionando la calma que intentaba mantener. Sentía que se acercaba a una verdad mayor, algo que cambiaría todo lo que sabía sobre su vida. La tensión en el aire era casi insoportable, como si una cuerda estuviera estirada al máximo, a punto de romperse. Beatriz lo miró, intentando encontrar una excusa, pero sabía que no había forma de escapar de esa conversación. La mirada inquisitiva de Felipe la presionaba, y cada segundo que pasaba hacía más difícil mantener la mentira. Sentía el peso de la verdad acumulándose en su pecho, aplastándola lentamente, mientras su mente corría en busca de una salida que no existía. Es solo un anillo, Felipe. Hay miles de anillos iguales por ahí, dijo Beatriz, intentando cambiar de tema, pero su voz no tenía la convicción necesaria. Sabía que la excusa era débil, un intento desesperado de alejar el enfrentamiento que se aproximaba. ¿Ya has pensado en qué vas a ponerte mañana? Lanzó la pregunta al aire, intentando redirigir la conversación, pero el intento era inútil. El cambio abrupto de tema sonaba forzado e ineficaz. Felipe se dio cuenta del esfuerzo de Beatriz por evitar el tema, y a pesar de la sensación de que algo estaba mal, decidió no presionarla más en ese momento. Pero la duda se enraizó en su mente, creciendo como una sombra que no podía disipar. Sabía que esa conversación estaba lejos de terminar, y que el silencio de su madre escondía secretos que necesitaba desentrañar. La inquietud lo acompañaría, convirtiéndose en una presencia constante en sus pensamientos, una pregunta sin respuesta que no lo dejaría en paz. Inquieto con lo que descubrió en la entrevista, Felipe no pudo dormir esa noche. La brisa fresca que entraba por la ventana abierta y el sonido constante de las olas, normalmente tan relajantes, fallaban en calmarlo. El ruido del mar, que tantas veces lo había acunado para dormir, ahora parecía un murmullo distante, incapaz de ahogar el torbellino de pensamientos que giraban en su mente. Daba vueltas en la cama, incapaz de encontrar una posición que le brindara algo de confort. El anillo en su dedo parecía latir con una energía propia, un recordatorio constante del misterio que necesitaba desentrañar. Sabía que no podría descansar hasta entender la conexión entre el anillo, su madre adoptiva, y la hija desaparecida del señor Martins. Se sentía como si estuviera en un limbo, atrapado entre lo que sabía y lo que aún estaba por descubrir, y ese sentimiento lo consumía por dentro. Sintiendo que necesitaba respuestas, decidió buscar al señor Martins nuevamente. Al día siguiente, se encontró con él en un café de la ciudad, un lugar discreto, con mesas de madera y luces suaves, perfecto para conversaciones que exigían confidencialidad. El ambiente acogedor del café contrastaba con la tensión que Felipe sentía en su pecho. No podía evitar mirar a su alrededor, como si esperara que alguien pudiera escuchar su conversación o que el simple acto de compartir sus sospechas pudiera desencadenar algo más oscuro. Se sentó frente al señor Martins, el hombre que ahora representaba la clave para entender su pasado. Señor Martins, necesitamos hablar. Creo que hay más sobre este anillo y la historia de Mariana de lo que mi madre me contó, dijo Felipe, decidido, pero sintiendo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Había un temblor en su voz, una mezcla de ansiedad y urgencia, como si cada palabra que dijera pudiera ser la última barrera entre él y la verdad. Martins lo miró seriamente, percibiendo que el joven estaba comprometido a descubrir la verdad. Vio en los ojos de Felipe la misma determinación que tenía cuando comenzó a buscar a Mariana. Había algo familiar en esa angustia, algo que él mismo conocía bien. El dolor de no saber, de vivir con una ausencia inexplicable, era una herida que había llevado durante años, y ahora veía ese mismo dolor comenzando a formarse en los ojos de Felipe. Necesitamos descubrir la verdad juntos, Felipe. Creo que estamos a punto de desenterrar algo importante, respondió Martins, con un tono de voz que mezclaba esperanza y temor. Sabía que lo que encontraran podría cambiarlo todo. Había un temor profundo en sus palabras, como si temiera tanto las respuestas como las preguntas que aún quedaban. El miedo de lo que la verdad podría traer consigo era palpable, pero sabía que era un paso necesario. Felipe asintió, sintiendo que esta podría ser su oportunidad de entender su pasado, de llenar los vacíos de su identidad que siempre lo atormentaron. Cada nuevo descubrimiento parecía una pieza faltante de un rompecabezas que apenas sabía que existía. Al mismo tiempo,
la idea de confrontar a Beatriz con esta nueva información lo dejaba dividido. Ella era su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor, pero ahora, todo parecía envuelto en dudas y secretos. Los dos hombres decidieron que era hora de confrontar a Beatriz con la nueva información que tenían. Regresaron a la casa de Felipe, donde Beatriz estaba esperando, el corazón acelerado con la incertidumbre de lo que estaba por venir. Cada paso que Felipe daba hacia la puerta parecía más pesado, como si estuviera marchando hacia una batalla que no quería librar. Sabía que las próximas palabras podrían cambiar su relación con Beatriz para siempre, pero no había vuelta atrás. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Felipe, sosteniendo el anillo y las fotos que él y Martín habían encontrado durante sus investigaciones. Las imágenes mostraban a una joven Mariana, sonriente, usando el mismo anillo que Felipe había encontrado. Extendió las fotos hacia Beatriz, cada movimiento cargado de una seriedad que nunca imaginó tener que mostrarle a la mujer que lo había criado. El peso de la situación caía sobre él con una fuerza aplastante. Beatriz, al ver las fotos y el anillo, se puso pálida. Sabía que había llegado el momento que tanto temía. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies, y por un instante, se sintió como una prisionera condenada que acaba de escuchar la sentencia final. El pasado que había enterrado con tanto esfuerzo ahora se erguía frente a ella, ineludible. Sabía que ya no podía huir de la verdad, y el dolor de ver a Felipe con esas fotos en la mano era casi insoportable. «Me dijiste que no conocías a Mariana. Pero aquí están ustedes dos juntas», dijo Felipe, su voz cargada de dolor y confusión. La decepción era evidente, y el amor que sentía por Beatriz ahora estaba en conflicto con la verdad que comenzaba a emerger. Sus palabras eran duras, y cada sílaba parecía atravesarla como una cuchilla afilada. No podía entender cómo la mujer que siempre admiró podía haber escondido algo tan importante de él. Beatriz se derrumbó, sus lágrimas caían mientras revelaba la verdad que había escondido durante tanto tiempo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, y su voz fallaba mientras intentaba reunir fuerzas para hablar. La vergüenza y el remordimiento la consumían, pero sabía que no podía seguir ocultando lo que había hecho. Mariana. Mariana era mi amiga. Ella tenía todo lo que yo quería, y en un momento de desesperación, hice algo terrible. Cuidé de ti, Felipe, para llenar el vacío que ella dejó, confesó Beatriz, sollozando. Su voz era una mezcla de arrepentimiento y dolor, y cada palabra que decía parecía robarle el aire de los pulmones. Sabía que estaba a punto de perder la confianza de Felipe, y eso la destrozaba por dentro. Felipe quedó aturdido con la revelación. La mujer que amaba y respetaba ahora estaba revelando un lado de sí misma que nunca imaginó que existiera. Miró a Beatriz, tratando de conciliar la imagen de la madre amorosa con la mujer que ahora confesaba secretos tan oscuros. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arenas movedizas, y ya no supiera en quién confiar o en qué creer. ¿Me criaste por venganza?, preguntó, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Era difícil procesar que toda su vida había sido construida sobre una mentira. Las palabras salieron con dificultad, como si estuvieran atrapadas en su garganta, y cada una de ellas lo acercaba más al abismo de incertidumbre y dolor que se abría ante él. Beatriz lo miró, el rostro marcado por las lágrimas, e intentó justificarse, pero sabía que no había excusa suficiente para lo que había hecho. Extendió las manos hacia él, en un intento desesperado de reconexión, pero en el fondo sabía que había creado una grieta entre ellos que tal vez nunca podría ser reparada. Estaba ciega por la ira y los celos. Nunca quise que esto llegara tan lejos, respondió Beatriz, la culpa evidente en su voz, mientras intentaba alcanzar las manos de Felipe. El peso de sus acciones ahora caía sobre ella como una carga imposible de soportar. Veía en los ojos de Felipe el dolor que había causado, y eso la destruía. Sabía que estaba perdiendo algo precioso, y todo lo que podía hacer era esperar que él algún día la perdonara. Martins, aún intentando procesar la confesión de Beatriz, sintió el peso de las revelaciones acumulándose en su pecho. La confusión y el shock lo dejaron aturdido, pero sabía que tenía que continuar. Preguntó por Rodrigo, el padre de Felipe, cuya presencia en la historia parecía cada vez más crucial,
casi como una pieza final que faltaba para armar el rompecabezas. Beatriz, ¿dónde está Rodrigo ahora? ¿Sabe que tiene un hijo? Preguntó Martins, intentando entender el panorama completo. El dolor en su voz era perceptible, un eco de las heridas abiertas hace tanto tiempo. El nombre de Rodrigo parecía llevar consigo una carga emocional, como si fuera el hilo que conectaba todas las tragedias del pasado. Sabía que la respuesta de Beatriz podría traer más dolor, pero también podría proporcionar las respuestas que Felipe tanto necesitaba. Beatriz negó con la cabeza, las lágrimas aún cayendo. El nombre de Rodrigo trajo a la superficie recuerdos amargos que intentaba evitar. La mención de él hizo que reviviera momentos que prefería olvidar, momentos de esperanza frustrada y de planes maliciosos que terminaron arruinando vidas. Vaciló antes de responder, sabiendo que cada palabra abriría una herida que tal vez nunca sanaría. Rodrigo se fue poco después de la desaparición de Mariana. Pensé que, si ella desaparecía, él se quedaría conmigo. Pero él nunca supo que habías nacido, confesó ella, con la voz quebrada. Su plan había sido cruel, y ahora todo lo que tenía era arrepentimiento. La frustración de haber perdido a Rodrigo para siempre la carcomía por dentro, así como la culpa de haber usado a Felipe como un remedio para el dolor que ella misma había causado. Cada palabra salía con dificultad, como si la propia confesión fuera un castigo. Felipe sintió una ola de traición y tristeza. La vida que conocía parecía desmoronarse con cada nueva revelación. Todo lo que creía saber estaba ahora en ruinas, y no podía entender cómo su madre, la persona en quien más confiaba, podía haber guardado tantos secretos. Las palabras de Beatriz parecían hacer que el suelo desapareciera bajo sus pies, dejándolo suspendido en un vacío emocional que no sabía cómo llenar. ¿Escondiste esto de mí toda la vida?, preguntó, con la voz temblando de emoción. Apenas podía creer que todo lo que conocía se basaba en mentiras. El dolor de la traición lo golpeaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior, mientras intentaba juntar los pedazos de su realidad destrozada. Miró a Beatriz, buscando alguna justificación, alguna explicación que pudiera suavizar el golpe, pero todo lo que encontró fue el rostro de una mujer quebrada por el peso de sus propias elecciones. Martins miró a Beatriz, incrédulo. La mujer que había conocido se había transformado en alguien que ya no reconocía. La decepción y el disgusto eran visibles en sus ojos, mientras intentaba procesar la magnitud de las consecuencias de las acciones de Beatriz. No podía comprender cómo alguien podía manipular tantas vidas durante tanto tiempo. No solo privaste a Felipe de conocer a su padre, sino también a mí, de conocer a mi nieto. ¿Cómo pudiste hacer esto?, dijo, con la voz cargada de dolor, mientras sostenía el hombro de Felipe, intentando ofrecerle algo de consuelo. Sentía el dolor de haber perdido a su hija y ahora de descubrir que había perdido años de convivencia con su propio nieto. La magnitud de la traición lo aplastaba, y la ira se mezclaba con la tristeza de una forma que no sabía cómo manejar. Beatriz, sabiendo que no había palabras que pudieran reparar el daño, continuó llorando. Las lágrimas eran un reflejo del dolor interno que la consumía. Entendía que no podría deshacer lo que había hecho, y la culpa era como un ancla que la arrastraba cada vez más hacia abajo, haciendo imposible cualquier alivio. Se sentía impotente, enfrentando las consecuencias irreversibles de sus acciones, consciente de que tal vez nunca sería perdonada. Lo único que le quedaba era la esperanza, frágil y distante, de que algún día, Felipe y Martins pudieran encontrar en sus corazones la capacidad de superar lo que ella había causado. Lo siento mucho, estaba ciega por la ira y los celos. Nunca imaginé que esto destruiría tantas vidas, dijo Beatriz, el arrepentimiento en su voz era genuino, pero ya era demasiado tarde para deshacer lo que se había hecho. Se abrazaba a sí misma, intentando contener el dolor que parecía crecer en su pecho a cada segundo, mientras la culpa y el remordimiento la consumían. La sensación de haber perdido todo lo que amaba la dejaba devastada, y sabía que nada de lo que dijera podría arreglar las vidas que había destruido. Felipe, decidido a descubrir toda la verdad, miró a Martins, que parecía tan desesperado por respuestas como él. La revelación de las mentiras y secretos de Beatriz había encendido en ambos una llama de determinación, una necesidad casi visceral de entender lo que realmente sucedió con Mariana y cómo Rodrigo,
el padre de Felipe, encajaba en todo esto. Señor Martins, necesitamos descubrir lo que realmente sucedió con Mariana. Ella lo merece, y nosotros necesitamos respuestas, dijo Felipe, la urgencia en su voz crecía a medida que el misterio se profundizaba. Sentía que había una verdad oculta, algo más grande de lo que podría imaginar, y la necesidad de desenterrar esa verdad era casi abrumadora. Martins asintió con la cabeza, sus ojos reflejando la misma determinación de Felipe. La expresión en su rostro era de dolor mezclado con una resolución férrea, como si estuviera dispuesto a sacrificar todo para encontrar a su hija, aunque la verdad fuera difícil de soportar. Vamos a encontrar la verdad sobre lo que sucedió con Mariana. Ella lo merece, y nosotros necesitamos respuestas, dijo Felipe, con una determinación renovada. Había una intensidad en sus palabras, como si cada sílaba fuera una promesa, no solo para Martins, sino para sí mismo. La conversación con Beatriz había despertado en Felipe una necesidad de entender no solo lo que sucedió con Mariana, sino también de descubrir más sobre su padre biológico. Sentía que había mucho más detrás de esta historia de lo que Beatriz había confesado. La simple idea de que Rodrigo podría ser la clave para entenderlo todo hacía que su corazón se acelerara, y sabía que no podría descansar hasta descubrir toda la verdad. Los dos hombres decidieron seguir las pocas pistas que tenían y comenzaron a investigar el paradero de Rodrigo. La búsqueda los llevó a lugares que Felipe nunca imaginó visitar, barrios olvidados, calles sucias y mal iluminadas que contrastaban violentamente con la imagen idílica de Porto Encantado. Hablaron con personas que Felipe nunca habría encontrado en su vida cotidiana, personas sin hogar, trabajadores de fábricas antiguas, personas que vivían al margen de la sociedad. Cada uno de estos encuentros trajo fragmentos de información, pequeñas piezas del rompecabezas que, separadas, no tenían sentido, pero que comenzaban a formar una imagen cuando se ponían juntas. En uno de estos barrios, donde las casas eran viejas y las fachadas agrietadas por el tiempo, encontraron a un viejo amigo de Rodrigo, un hombre de rostro cansado y manos encallecidas por el trabajo duro. Sentados en un bar lleno de humo, con paredes amarillentas por el tiempo y el cigarrillo, escucharon historias sobre Rodrigo, historias que mostraban a un hombre diferente del que Felipe imaginaba. Rodrigo había sido alguien atormentado por la desaparición de Mariana, un hombre que había perdido el rumbo y se había alejado de todo y de todos. Según el amigo, Rodrigo había partido hacia Cidade Nova, un lugar grande e impersonal donde las personas podían fácilmente perderse o esconderse. La búsqueda los llevó, entonces, a Cidade Nova. El contraste entre la pequeña y pacífica Porto Encantado y la vastedad de Cidade Nova era marcado. Era una ciudad que nunca dormía, donde las luces de los altos edificios eclipsaban las estrellas y el constante sonido de autos y voces llenaba el aire. Allí, las personas eran solo rostros anónimos en la multitud, y Felipe se sintió minúsculo ante la inmensidad de esa metrópoli. En contra. Hará Rodrigo en un lugar así parecía una tarea imposible, pero continuaron. La determinación de Felipe crecía cada día, alimentada por la idea de que la verdad estaba a su alcance. A medida que exploraban Cidade Nova, Felipe y Martins se encontraron con pistas que los llevaron a barrios olvidados, lugares donde los residentes vivían al margen de la sociedad, en pequeños apartamentos estrechos y descuidados. La información que recolectaban era vaga, fragmentada, pero había algo que mantenía a Felipe firme en su búsqueda. Un día, en uno de esos barrios, encontraron a una mujer que reconoció el nombre de Rodrigo. Recordaba vagamente a él, mencionando que trabajaba en un almacén abandonado, lejos de las áreas concurridas de la ciudad. Felipe sintió una ola de esperanza. Era una pista concreta, algo que podía seguir. Miró a Martins, quien asintió con la cabeza, alentándolo a continuar. Se dirigieron al almacén, un edificio viejo y derruido, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. Felipe sintió su corazón latir más rápido mientras se acercaban a la puerta oxidada. Sabía que estaba a punto de entrar en un lugar donde finalmente podría encontrar las respuestas que tanto buscaba, pero también sabía que la verdad podría ser más difícil de soportar de lo que imaginaba. Martins y Felipe partieron hacia Cidade Nova, una ciudad grande y caótica donde Arnaldo, el cómplice de Beatriz, había sido visto por última vez. Apenas llegaron, sintieron el contraste marcado entre la tranquilidad de Porto Encantado y el ritmo frenético de la metrópoli.
Las calles estaban llenas de gente, cada una pareciendo tener un destino urgente, los autos congestionaban las avenidas, y el sonido incesante de las bocinas era casi ensordecedor. Edificios altos y despersonalizados se erguían a su alrededor, y las luces constantes de las calles creaban una atmósfera opresiva, dejando todo y a todos bajo una luz artificial que nunca se apagaba. Con la ayuda de la policía, comenzaron a buscar pistas que pudieran llevarlos a Mariana. Las investigaciones fueron lentas y frustrantes. La policía local, abrumada con otros casos, trataba la búsqueda de Mariana como un ítem más en una lista interminable de tareas. Sin embargo, Felipe y Martins no podían darse el lujo de esperar. Cada día de búsqueda era una mezcla de esperanza y desesperación, y la ciudad parecía crecer y complicarse más a medida que intentaban desentrañar sus secretos. Pasaron por callejones oscuros, donde el aire era pesado con el olor a basura y humedad, y entrevistaron a personas que vivían en las sombras, invisibles para la mayoría de los ciudadanos de Cidade Nova. Algunas personas recordaban vagamente a Arnaldo, un hombre esquivo que parecía estar siempre en movimiento, nunca asentándose en un lugar por mucho tiempo. Cada nueva pista los llevaba más profundo en la ciudad, hacia áreas que Felipe nunca imaginó que visitaría, lugares donde las calles eran mal pavimentadas y los edificios parecían estar desmoronándose bajo el peso de los años de abandono. La investigación finalmente los llevó a un área aislada de la ciudad, un lugar donde la urbanización apenas había llegado. Allí, entre terrenos baldíos y construcciones inconclusas, encontraron una casa abandonada que Arnaldo solía usar como escondite. El edificio estaba en ruinas, sus ventanas rotas y la vegetación comenzaba a invadir el interior por la puerta abierta. La tensión era evidente mientras los policías se preparaban para invadir el lugar, sus armas levantadas y miradas atentas. Felipe sentía su corazón latir con fuerza en el pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Martins, a su lado, respiraba hondo, intentando controlar la ansiedad que amenazaba con dominarlo. Dentro de la casa, el olor a moho era casi sofocante, y la oscuridad parecía absorber toda la luz que intentaba penetrar por las ventanas polvorientas. En una de las habitaciones, pequeña y decrépita, encontraron a una mujer frágil y desorientada, sentada en un colchón viejo en el suelo. Era Mariana. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora estaban apagados, como si la vida hubiera sido drenada de ella a lo largo de los años de cautiverio. Estaba delgada, su rostro marcado por un dolor que parecía haberse convertido en una parte permanente de su expresión. Martins corrió hacia ella, con lágrimas corriendo por su rostro. El reencuentro era agridulce, había alegría al encontrarla viva, pero el dolor de verla en ese estado. Parecía una sombra de la mujer que él recordaba, y el peso de los años de búsqueda finalmente lo golpeó con toda su fuerza. Mariana, finalmente te encontramos, dijo Martins, con la voz temblando de felicidad y alivio, mientras la sostenía con delicadeza, como si ella fuera a romperse en cualquier momento. La fragilidad de ella lo asustaba, y sentía que cada movimiento suyo podría alejarla aún más de la realidad. Mariana, aún desorientada, miró a Martins y luego a Felipe, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Su mirada era vaga, como si intentara reunir pedazos de un recuerdo deshecho. ¿Quién eres tú?, preguntó Mariana, su voz débil, casi un susurro. Sus ojos buscaban alguna memoria, algo que la anclara a la realidad que parecía distante y confusa. El dolor en su voz era palpable, y el esfuerzo por recordarla hacía fruncir el rostro, como si intentara juntar piezas de un rompecabezas que no encajaban. Felipe tomó la mano de su madre biológica, sintiendo una conexión que no esperaba. La mujer frente a él era la pieza final de un rompecabezas que había armado toda su vida. Aunque el encuentro no era como lo había imaginado, había una sensación de alivio mezclada con un dolor profundo al ver la condición de ella. Soy Felipe, tu hijo. Estoy aquí para llevarte de vuelta a casa, dijo, la emoción tomando control de su voz. Esas palabras parecían un alivio y un dolor al mismo tiempo. Alivio por finalmente encontrarla, dolor por verla tan destruida. Sostenía su mano con firmeza, intentando transmitirle algo de fuerza a través del toque, algo que la hiciera recordar que ya no estaba sola. Mariana sonrió, incluso en su confusión. Había un reconocimiento en sus ojos, una chispa de amor que ni el tiempo había apagado.
Apretó la mano de Felipe, su mano fría y débil, pero el gesto estaba lleno de significado. Siempre supe que tenía un hijo. Te amé desde el primer momento, dijo Mariana, con una expresión de ternura y alivio que hacía que sus ojos brillaran. Aunque sus palabras eran débiles, llevaban una verdad profunda, algo que resonaba con fuerza dentro de Felipe. Martins y Felipe la llevaron a un hospital, donde comenzó a recuperarse, rodeada por el amor y apoyo de su nueva familia. La caminata fuera de ese lugar, cargando a Mariana, fue difícil, cada paso pesado con el peso de los recuerdos y el alivio de haber encontrado lo que tanto buscaban. La casa abandonada, que había sido un lugar de horror y dolor, ahora quedaba atrás, mientras ellos seguían hacia un futuro que aún necesitaba ser reconstruido, pero que ahora era una posibilidad real. Felipe sabía que aún había un largo camino por delante, pero en ese momento, sintió que estaba en el camino correcto. Ver a Mariana empezar a recuperar fuerzas en el hospital, rodeada por personas que la amaban, le trajo una paz que nunca había sentido antes. Sabía que el pasado dejaría cicatrices, pero también sabía que estaban comenzando a construir un nuevo comienzo juntos. Con las nuevas pruebas en mano, Beatriz y Arnaldo fueron arrestados, finalmente enfrentando las consecuencias de sus crímenes. La prisión no trajo un alivio inmediato para Felipe, pero un sentido de justicia que era difícil de describir. Beatriz había sido su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor, y verla tras las rejas era un dolor que nunca imaginó sentir. La traición y el amor por ella coexistían en un espacio incómodo dentro de él, un conflicto que sabía que llevaría tiempo resolver. Las visitas a la prisión eran dolorosas, pero necesarias. Aún la amaba, a pesar de todo, y parte de él anhelaba entender lo que la había llevado a hacer lo que hizo. Necesitaba mirarla a los ojos y confrontar el pasado, aunque eso le trajera más dolor. Pagarán por lo que hicieron, Mariana. Pero lo más importante es que ahora estamos juntos, dijo Martins, abrazando a su hija con fuerza. Era un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían, el alivio de tenerla de vuelta, la tristeza por lo que había pasado, y la esperanza de que, finalmente, podrían comenzar a sanar. Para Martins, sostener a Mariana en sus brazos era como cerrar un ciclo doloroso que comenzó hace muchos años, un ciclo que temía nunca tener la oportunidad de cerrar. Felipe, emocionado, sostuvo la mano de su madre biológica. El toque era reconfortante, una conexión que había deseado. Toda su vida, incluso antes de saber que existía. Estar a su lado, verla empezar a recuperarse, le traía una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sentía que finalmente estaba empezando a entenderse, a entender de dónde venía y la persona que estaba llegando a ser. Mamá, estamos aquí para ti. Vamos a superar esto juntos, dijo, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía cada día. Mariana, aunque aún frágil, parecía ganar fuerza a través del amor de Felipe y Martins. Miró a Felipe con una mezcla de orgullo y ternura. Ese joven, su hijo, a quien conocía solo de lejos, ahora estaba a su lado, ofreciéndole el amor y la fuerza que tanto necesitaba. Mariana, aún recuperándose, miró a su padre y a su hijo, sintiéndose finalmente segura. El amor que la rodeaba era lo único que la mantenía en pie, lo único que la hacía creer que un nuevo comienzo era posible. El dolor del pasado aún estaba allí, y sabía que las cicatrices nunca desaparecerían completamente, pero el futuro parecía, por primera vez en mucho tiempo, cargado de esperanza. Gracias por nunca rendirse conmigo. Me han dado una nueva oportunidad de vivir, dijo ella, con una voz llena de gratitud, mientras sostenía las manos de Felipe y Martins. El lazo entre los tres era fuerte, construido no solo por la sangre, sino por el dolor compartido y por el amor que surgió de ese dolor. La unión entre ellos era un pacto silencioso de reconstrucción, una promesa de que, independientemente de lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cualquier desafío. La familia comenzó a reconstruir sus vidas, unida por el amor y por la promesa de un futuro mejor. Mariana aún tenía un largo camino de recuperación por delante, pero con Felipe y Martins a su lado, sentía que todo era posible. Felipe, por su parte, sentía que estaba creciendo, no solo como hombre, sino como hijo y nieto, encontrando su lugar en una nueva realidad. A pesar de las heridas del pasado, sabían que podrían enfrentar cualquier desafío que viniera.
Felipe sabía que la jornada apenas comenzaba, pero ahora, con la verdad revelada y la familia reunida, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. La vida, que antes parecía llena de sombras e incertidumbres, ahora tenía un brillo diferente. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con su madre y abuelo a su lado, estaba listo para lo que viniera, decidido a transformar el amor y el dolor en una fuerza que los mantendría unidos para siempre. Compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que toca el corazón. Hasta la próxima.